Hola Gonzalo, hola a todos queridos, ¿cómo están? Todo lo que se ha hecho en la historia de la filosofía e historia de las fuentes, con una atención muy especial a lo que ha venido antes de Sócrates, sobre todo en el contexto helénico, es además una, digamos, filosofía práctica de la virtud, de los errores o vicios humanos que tienen en vista una imagen analógico entre el ser humano y la naturaleza. Y sobre todo, la ordinación del cosmos es digamos, el enganche, la causación de la ordenación de los actos humanos en un modo no tanto analítico, sino que poético. Hay una percepción mitopoética aún sobreviviente en la forma de comprender el orden del cosmos en estos autores, aunque la búsqueda por el principio fundador del orden no sea exactamente una teodiceea o una cosmogonía, es sin una investigación sobre el principio fundador de la naturaleza en el cosmos. Pero hay poco, por decirlo, de filosofía práctica en estos autores. Y por eso es muy importante atentar para la recepción de la ética platónica, sobre todo en algunos diálogos, en el interior de la obra de Aristóteles, con lo que Aristóteles ha recibido mucho de Platón, pero también ha hecho muchas cosas en el contrario senso de lo que Platón ha puesto. He enfrentado muy rápidamente este punto en la última clase, sobre todo con miras, diga- digamos, una ojeada sobre lo que en Platón puede ser visto como un pasaje de la cosmología y por lo tanto de una metafísica hasta una filosofía práctica e el ideal del Frónimos, del Spoldeus, del ser humano ideal que es el ser humano contemplativo del bien. Y por eso el bien aparece en Platón en un modo muy particular. Se podremos paragonar, comparar Platón con los que han venido antes, porque en Platón, diferentemente de los presocráticos, hay ya un principio de división de los saberes humanos, de las artes, de las ciencias y de la filosofía práctica. Pero ahora voy también a responder una otra pregunta que ha aparecido en el mensaje, que es, el foco principal de nuestro curso de ética antigua es la ética nicomaquea de Aristóteles, porque la ética nicomaquea es el texto de filosofía práctica en la antigüedad clásica más completo y que recibe el influjo de los pitagóricos y de Platón, pero con ellos mantiene una cierta distancia, un cierto alontanamiento, porque Aristóteles ha hecho en su filosofía práctica una verdadera filosofía de la acción, del acto humano y de su calificación de las virtudes y de los bienes humanos, como vamos a empezar a ver hoy. Y por eso voy a aprovechar, Iván, y también a Carlos. eh, Déjame ver quién ha puesto la pregunta. Carlos René, a los dos. Voy a aprovechar tu pregunta, Iván, y de Carlos, para decir y pedirles que de hoy
hacia el final, ustedes, por favor, intenten empezar a leer la Ética Nicomaquea. Vamos a empezar desde hoy hasta el final del curso. Voy a pedir que tenten, que hagan el esfuerzo por leer a cada pasaje de una clase a la otra, por lo menos un de los libros de la Ética Nicomaquea. Así que empezamos, por ejemplo, mañana el libro 1. Y se pueden, antes de la clase de lunes, se pueden empezar la lectura del libro 2, porque hoy vamos a ver el libro 1, el lunes el libro 2 y 3, y per così, vamos a decir, por etapas, vamos a enfrentar todos los libros de la Ética Nicomaquea en las aulas sucesivas hasta el libro 10. ¿Y por qué esto? Por dos razones. Mejor, por tres razones. Primero, ya lo he dicho, porque la Ética Nicomaquea es el texto más completo de la antigüedad sobre la filosofía práctica. Esto es el primer punto. El segundo punto es que la Ética Nicomaquea ha sido el libro de filosofía práctica más importante en el contexto de la antigüedad tardía y también del medioevo, porque es el libro que todos los grandes pensadores de la escolástica, de la Alta Edad Media y de la Baja, han hecho comentarios. Alberto Magno, Tomás de Aquino, Duns Scotus, incluso Ockham tiene algunos comentarios sobre la Ética Nicomaquea, Enricus Gandavus y otros autores muy importantes, como también los autores que vienen en el 400, en París, en Oxford. Así que la obra de filosofía práctica más comentada en la Edad Media es la Ética Nicomaquea, seguramente. Y además de esto, hay una tercera razón, que es el facto de que en la escolástica barroca, la segunda escolástica en Salamanca, pero también en Portugal, en España y Portugal, y sobre todo en el Nuevo Mundo, donde estamos nosotros, y aquí hay un ejemplo muy bueno, que es la Universidad San Francisco Javier de Sucre. En estos lugares, el libro base de las lecciones de ética y filosofía práctica era la Ética Nicomaquea y los comentarios medievales a estos textos. Y por eso la disciplina de ética antigua se quiere rescatar la tradición escolástica presente en los colegios, en las universidades, en el Nuevo Mundo. Esta es nuestra, una de las finalidades que tenemos nosotros. Y entonces tenemos que leer la Ética Nicomaquea. Esto es fundamental para lo que queremos hacer, para comprender los textos filosóficos de autores importantes como, por ejemplo, Andrés de Pardo, Jerónimo Valera, Diego de Avendaño y otros que han sido profesores en el 700, en el siglo XVIII, en la Universidad de Chuquisaca. Y también en otros colegios, por ejemplo, el Colegio de Potosí y en otros lugares también. Así que estos son los tres motivos, las tres razones por las cuales vamos a enfrentar este texto. ¿Tranquilo? Muy bien. Me gustaría muchísimo dar las buenas venidas a la querida Ana Cecilia. Yo lo he hablado con ella hoy en la tarde. Ana Cecilia es una doctora, es una profesora, es una querida colega y va a estar con nosotros en las clases de ética antigua. Y Ana Cecilia es además una especialista en Platón. Ha hecho su doctorado en Platón. Por este motivo,
yo lo he invitado para que en martes, en la clase de martes, Ana Cecilia por 20 minutos, en el inicio de la clase, de la lección, por 20 minutos, va a hacer para nosotros una exposición sobre pasajes de la apología de Sócrates que dicen respecto a la ética platónica. Esto va a ser un ejercicio que tenemos en nuestra clase, porque desde ahí podremos mirar con un enfoque más analítico específico la herencia o la no herencia de la ética platónica en Aristóteles, como un intervalo en nuestro curso para ver lo que ha dicho Platón y volvemos para Aristóteles. Y lo he pedido a Ana Cecilia, que encarecidamente, muy amable, ha aceptado esta invitación para que ella también pueda participar con nosotros, estar con nosotros, porque es una colega, una persona que está con nosotros para asomar, para juntar, para seguramente participar con nosotros en esto grande proyecto que es la restauración de la alta cultura y de las artes liberales en el contexto de la Universidad San Francisco Javier. Esto es el más importante de todo. Tranquilo, queridos. Muy bien, entonces vamos a empezar con el libro primer de la ética nicomaquea. Yo lo he pensado. ¿Cuál sería la metodología más dinámica para la clase? La lectura del libro uno y comentarios a partir de la lectura o una organización didáctica que va a iluminar, a ayudarlos cuando en estos días, en este final de semana, les espero, o mañana, viernes, ustedes van a empezar la lectura del libro uno de la ética nicomaquea. Yo lo he pensado que esta forma, esta metodología, va a ser más útil para este propósito. Por eso, yo lo he separado algunos puntos fundamentales que están presentes en el libro primero de la ética nicomaquea, pero que también son principios necesarios que están presentes también en otros escritos de Aristóteles que puedan también iluminar las cuestiones que envuelven el bien humano básico. En otras palabras, el objeto principal de la ética. Así que cuando hablamos de la ética en Aristóteles, tendremos que tener presente que Aristóteles ha escrito, supuestamente, tres grandes tratados o obras sobre ética. Y esto, yo necesito decirlos, es un tema de frontera, porque hay muchos debates, muchos, digamos, conflictos, muchas peleas en el campo del estudio de las fuentes, para decir que Aristóteles, aunque tenga escrito la ética nicomaquea, no hay seguridad de que ello haya escrito la Magna Moralia o la Gran Ética, porque algunos discuten el estilo filológico y otras partes que pueden lanzar, pueden suscitar dudas o cuestionamientos sobre la autoría exacta de esto escrito. Esto no voy a entrar. Esto es algo que se debe estudiar más profundamente después de leer con fuerza el texto propiamente dicho.
dicho. Por eso voy a sugerir la lectura de la Magna Moralia y de la Ética Eudemia, seguramente, pero el texto más completo, el texto que aporta todas las grandes cuestiones que están en la Ética Eudemia es la Gran Ética, y que lo hace en un modo más analítico y más profundo es la Ética Nicomaquea. Por eso, quien lee bien la Ética Nicomaquea va a leer muy tranquilamente los otros dos escritos y va a poner las temáticas que ahí están en un modo más atento y más profundo. Nosotros podríamos lanzar digamos, un cronograma temático de los temas que están en la Ética Nicomaquea. El problema del bien, el problema de la felicidad, el problema de las virtudes, las diferencias entre tipos de virtudes, de las partes potenciales del ser humano, de los apetites y del deseo, de la deliberación y entonces de los vicios y de las virtudes. Avareza, orgullo, soberbia, vanidad, todos los vicios y también las virtudes, la prudencia, el coraje, la templanza, la justicia, la amistad y los tipos de amistad y los modelos de fruición de los bienes humanos. Esto todo vamos a hacer en todas nuestras clases, pero vamos a hacer en una forma organizada, siguiendo los libros de la Ética Nicomaquea que van a tratar de estos temas en un modo cronogramático. Pero para entrar en la obra, algunos presupuestos son fundamentales. Y aquí voy a decirlo, que no hay como estudiar la Ética Nicomaquea sin atentar para lo que el libro persigue, busca. ¿Cuál es, a final de cuentas, el objeto o los objetos que son fundamentalmente perseguidos por Aristóteles en esto escrito? Y nosotros podríamos decirlo. Lo que Aristóteles tiene en vista es responder lo que es el bien mayor y más importante para el ser humano. Y dos, si la felicidad es este bien. Y tres, lo que es la felicidad. Entonces son tres aporías conjugadas, tres cuestiones conjugadas. ¿Qué es el bien para el ser humano? Dos, si este bien es la felicidad. Y tres, ¿qué es la felicidad? Son tres puntos conjugados, tres cuestiones que aparecen a primera vista. Para empezar a responder, necesitamos solucionar algunos prerequisitos. No sé si esta palabra tiene en la lengua española, creo que sí. Prerequisitos, precondiciones. Quizás sea este mejor. Precondiciones. Necesitamos saber estas precondiciones para que después sea más fácil y por lo tanto más indicativo
responder estas preguntas partiendo del libro uno de la Ética Nicomaquea. Porque Aristóteles empieza la Ética Nicomaquea con la siguiente oración. Todas las acciones, todas las actividades buscan el fin. El fin es el bien a que todas las cosas apetecen. Esta es la frase, la oración, el enunciado que instaura la ética nicomaquea, que hace empezar el libro. Todas las acciones, todas las actividades buscan o persiguen el fin. El fin es el bien a la que todas las cosas apetecen. Por lo tanto, el bien es apetecible. El bien es atractivo. No es una buena palabra filosóficamente, lo sé, pero didácticamente la podremos utilizar. Apetecible es más eh, etimológica y semánticamente más correcta desde un punto de vista filosófico, porque el apetite, lo que los latinos utilizaban para traducir a Aristóteles, el appetitum es esta pasión que está en el ser humano como algo inmoble, inactivo, que es en algún momento activado por el bien. Y por lo tanto, el bien apetece, o sea, el bien provoca una alteración en nuestra alma para ponerlos en la dirección de él. Pero podremos preguntar con Aristóteles, ¿qué es el bien humano? O mejor, ¿cuántos tipos de bienes humanos existen? Y por lo tanto, ¿cuáles son las clases de bienes humanos? Fíjense que la palabra bien en Aristóteles, y esto ya lo podremos decir de lo que venimos, de lo que estamos a ver, el bien está significado dentro de un mundo en que la experiencia humana posee cierta evidencia de su finalidad. O sea, cuando miramos Platón, el bien posee una dimensión que, claro, es ontológica dentro de la matriz de Platón, pero también el bien es algo inteligible que se aporta para una otra dimensión, la dimensión del mundo formal, del mundo inteligible. Lo que estamos a ver a partir de ahora es que si el bien humano en realidad son bienes humanos en el plural y por lo tanto hay clases de bienes humanos, es porque esta clasificación, esta taxonomía hace con que el bien en Aristóteles tiene una dimensión más cercana de la experiencia humana y de la evidencia de los fines de nuestros actos. Por lo tanto, ¿cuáles son estas clases? Según Aristóteles son tres.
Hay tres clases de bienes humanos. Los bienes exteriores, o sea, los bienes que están fuera de nosotros, los bienes del cuerpo, y por lo tanto son bienes que disfrutamos por nuestros sentidos y también por la nuestra imaginación y también por los movimientos biológicos de nuestro cuerpo. Y al final, los bienes del alma, que para Aristóteles, y en este punto hay una convergencia con Platón, son los bienes más elevados. Pero fíjense que los bienes del alma, que para Aristóteles son más propiamente bienes do que los otros, los bienes del alma no son puramente bienes contemplativos, aunque la forma de vida contemplativa sea para Aristóteles, como para Platón, la forma de vida más elevada, la mejor forma de vivir como un ser humano es el de ser un filósofo. Porque ¿quién es filósofo? Primero de todo, medita, porque la meditación es el razonamiento y por lo tanto es el movimiento de la inteligencia en la dirección de la verdad. Pero cuando la meditación se ferma, cuando el razonamiento finisce, acaba, es como el momento en que el filósofo se asombra, se espanta delante de la verdad. Y por lo tanto, el razonamiento es suspenso, porque en este momento el intelecto apenas solamente admira la verdad y por lo tanto fija los ojos del alma en la verdad. Y esto es lo que los filósofos griegos llamaban contemplación, porque la contemplación no tiene además el razonamiento como la meditación, sino que la contemplación es la observación admirante de lo que es el verdadero. Y por eso la verdad es como algo que paraliza, suspende el movimiento de la inteligencia, porque la inteligencia ahora está admirada, asombrada, extraordinariamente encantada con la verdad que está a ver. Este es el cume de la vida filosófica y no hay mayor bien que esto. Y por eso Aristóteles dice en la política que para que sea posible analizar el bien de la política, el bien de la polis, el filósofo, este que ya ha contemplado el bien en la contemplación, por lo tanto, ya lo ha hecho, la contemplación, ahora para ver el bien de toda la comunidad política, tiene que hacer otra cosa. Tiene que hacer un distanciamiento de la ciudad para verla desde afuera. Y por lo tanto tiene que hacer un refugio fuera del mundo, porque la polis es el mundo, para aproximarse, acercarse de los dioses.
Claramente utiliza en este momento una figura mitopoética para narrar, para decir algo que no podría decirlo de otra manera. Y por eso utiliza el recurso mitopoético para hacerlo. ¿Que esto tiene que ver con los bienes humanos? La respuesta es todo. Porque los bienes del alma, lo que es el más pleno y elevado sentido, es algo que está en la dimensión de la contemplación, pero no solamente, y esto es el punto original de Aristóteles, sino que los bienes del alma también requieren acciones y actividades psíquicas. Y por psíquicas quiere decir actividades de la psique, del alma. Por ejemplo, las potencias y las capacidades del alma que Aristóteles puntúa en su tratado de ánima sobre el alma, cuando habla de las potencias anímicas que vamos a ver en en alguna clase posterior, pero ya lo digo ahora. Para Aristóteles hay 5 potencias del alma. La potencia vegetativa, la potencia animal o anímica, que son los sentidos, la percepción común y los apetites y la imaginación. La tercera facultad es propiamente la imaginación. La cuarta es el motivo local, que es la vida del alma en su interior, es sus movimientos, los movimientos del alma. Y el último es el intelecto, el nous, la inteligencia. Porque para Aristóteles nosotros somos animales racionales, animales dotados de logos. Y por lo tanto, la potencia más alta que tenemos es el intelecto. Pero el intelecto no ordena solamente la vida teórica, la vida especulativa, la razón especulativa, la razón que persigue las verdades que son inmutables, que son verdades eternas, como lo son los primeros principios de las demostraciones y como lo son las materias de la metafísica y en parte de la lógica. Además también de algunas artes liberales como la geometría y la aritmética, sino también que el intelecto tiene otras operaciones que van a envolver los movimientos psíquicos y las acciones humanas, o sea, el movimiento de los cuerpos humanos, por decirlo así. Y ahí tenemos la operación de la razón práctica, que es como el intelecto ordena los actos humanos, y la razón técnica, l'ars o téchne, que quiere decir la ordinación que el intelecto hace para que el ser humano produzca cosas, la producción de las cosas. Por eso es importante tener presente que el intelecto tiene 3 operaciones: la razón teorética o especulativa, la razón práctica y la razón técnica, productiva. Y para nosotros, la más importante de todas en este momento, para el estudio de la ética, es la razón práctica. Y desde este momento es necesario decir que para Aristóteles y para los antiguos en general, intelecto y razón no son sinónimos. Por eso en griego se dice nous y dyanoiesis. Y decimos intelecto y ratio.
de dónde viene en las lenguas vernáculas como español, italiano y portugués y otras, la distinción entre intelecto y razón, inteligencia y razón. Hay un libro muy bueno que me gusta muchísimo del profesor Juan Cruz Cruz, que es intitulado Intelecto y Razón. Profesor Juan Cruz Cruz ha sido un gran profesor de filosofía, un brillante profesor de filosofía, uno de los mayores que yo lo he conocido, y tiene una obra fantástica que ha sido publicada por las ediciones de Pamplona, Navarra, EUNSA, y el título de la obra es Intelecto y Razón. Yo lo recomiendo muchísimo, esta obra del profesor Juan Cruz Cruz. Después puedo pasar en el grupo nuestro la indicación exacta de la obra. ¿Eh? Muy bien, todo eso para decir, por lo tanto, que los bienes exteriores, los bienes del cuerpo y los bienes del alma son atractivos para que el alma, que está inmóvil, impasiva, sea activada para que se mueva hasta la dirección de estos bienes. Y fíjense que estos bienes que atraen el alma y el cuerpo, porque el ser humano es alma y cuerpo, el sínolo, la conjunción de materia y forma, cuerpo y alma, en un modo en que la alma ordena y gobierna el cuerpo. Y por lo tanto, el alma, sobre todo su parte más alta, que es el intelecto, va a decidir qué clase de bien debe ser la clase de bien que yo debo perseguir. Porque si soy alguien que tiene su corazón totalmente en el dinero, en las riquezas, en las cosas materiales, voy a decir, mi principal razón de vida es la riqueza, los bienes exteriores. Esto es lo que haré por toda mi vida. O se lo digo, mi vida es tener placer. Yo voy a vivir como un epigurista. Todos los días voy a buscar el placer, sea en la comida, sea en otras cosas. Por lo tanto, el Dios de mi vida es el bien del cuerpo. Porque desde el momento en que mi cuerpo sea satisfecho, bueno, ya está, no necesito de más nada. Pero en otros casos, cuando deseo bienes que no son, por decirlo así, commensurables o reducibles al horizonte contingente de la vida humana, pero quiero bienes que poseen una inconmensurabilidad y por lo tanto una duración más profunda y más larga en el sentido de mi vida, seguramente voy a buscar cosas más elevadas. Aristóteles va en la secuencia de los libros de la ética que vamos a estudiar, mostrar cuáles son las consecuencias que uno pueda tener cuando persigue solamente los bienes exteriores, cuando uno persigue solamente los bienes del cuerpo y cuando uno decide, por otras palabras, voy a usar una metáfora, morir para sus placeres y sus honores, entre aspas, tra virgolette, y
pasa a perseguir bienes más elevados, lo que ocurre en la alma de este. Este es el gran proyecto de Aristóteles, la construcción y además la edificación de una forma de vida perfecta. Para Aristóteles, diferentemente de Platón, esto vamos a ver en el curso y también en la lección que la profesora Ana Cecilia va a brindarnos en martes. Vamos a ver estos contrastes que estamos a ver ahora, la diferencia entre la posibilidad de la perfección en esta vida, Aristóteles, versus la imposibilidad de la perfección en esta vida, Platón. Porque para Aristóteles, la realización completa de los bienes más elevados en la vida por una decisión del intelecto y por lo tanto un acto de la razón práctica que dice yo quiero el bien más elevado y yo voy a excluir o rechazar los bienes más cercanos, los bienes del cuerpo, los bienes exteriores, porque son efímeros y por lo tanto es una decisión de vida que el animal racional, como ha dicho el gran Alasdair MacIntyre, el razonador práctico independiente, es una expresión que a mí me gusta muchísimo, ha decidido de perseguir una vida, una forma de vida más elevada, con todos sus cuestos, porque hay muchos costos, cuestos, ¿cómo se dice en español? Um, muchos débitos a pagar por una decisión de este tipo. Por lo tanto, tenemos de partir de algunas caracterizaciones del bien para el enfrentamiento del nuestro punto. El bien. ¿Qué es el bien? Libro 1, Ética Nicomaquea. El bien es el fin del ser humano. Y el fin puede ser una actividad propia del sujeto. Dos, un bien exterior separado. Y tres, perdóname un poco la secuencia de esto. O bien, o más, además, un bien que aporte una realización inmediata en el cuerpo. Por eso Aristóteles hace esta distinción entre el fin del ser humano como una actividad propia del sujeto. Por lo tanto, el bien es algo que se realiza en nuestra actividad. Y por eso Aristóteles ha dicho también que el bien de la razón práctica es un bien intrínseco al acto humano, diferentemente del bien de la técnica, y es un bien extrínseco. Porque el bien de la técnica, Lars o techne, técnica, vamos a decir por decirlo así, la técnica es un movimiento del cuerpo humano que produce un bien que es externo a este movimiento. Por ejemplo, yo voy a construir, no sé, este lápiz, ¿ah? O yo voy a construir este óculos. O yo voy a producir por una fábrica industrial este libro o este libro. Así que
Estos son bienes producidos y por lo tanto exteriores a la gente que los ha hecho. Pero cuando estamos a ver los bienes exteriores, estamos en un otro campo. Estamos en el campo del arte. O sea, estamos en el campo en que los bienes dependen de un movimiento humano que es calificado por un método. Y solamente por eso la arte es una virtud, como ha enseñado Aristóteles y también Tomás de Aquino. Pero nuestro campo, que es otro, el ética, no es la producción y el arte, aunque existan conexiones entre una cosa y otra, obviamente. Pero en el ámbito de la ética, el bien es siempre una actividad propia del sujeto, porque cuando el ser humano actúa, piensa, delibera, él está a buscar un fin para esto que está haciendo, porque no haría si no hubiese un fin a ser realizado por ello. Yo quiero pensar. ¿Por qué yo quiero pensar? Porque quiero llegar a la verdad de algo. Yo quiero deliberar. ¿Por qué? Porque tengo opciones, quiero un fin, tengo opciones para realizarlo y voy a escoger el mejor medio. Por lo tanto, tengo que actuar. Cuando yo actúo, tento, me esfuerzo por hacer con que el ideal de acto humano, el ideal de una acción humana, que imagino ser la acción humana en que el fin es plenamente y perfectamente realizado, yo voy a intentar transfigurar mi movimiento en esta acción, haciendo una fusión entre el ideal de acción y mi acción misma, transformando mi acción en el acto, o mejor, haciendo con que mi movimiento sea una performance del acto idealmente concebido. Esto es lo que algunos comentaristas de Aristóteles contemporáneos han llamado de metafísica del bien humano y por lo tanto la metafísica del acto humano. Porque aquí hay un encuentro entre la dimensión metafísica del bien humano, que es el acto. ¿Cuál es el acto humano que realiza este bien en el mundo conceptual? ¿Y cómo debo comportarme para performar este concepto? Y por lo tanto, la razón práctica es capaz de aprovecharse de la razón teorética, de la razón especulativa, que está a ver este concepto, este ideal de un acto humano bien realizado, y para que ella pueda ahora escoger el método, el medio, el camino más adecuado para realizar en sí este acto. Pero el fin
Puede ser también un bien exterior, que es producido por un otro ser humano, por ejemplo, una construcción, una artesanía. Yo quiero comprar un artesanato. Yo voy a Bolivia y quiero comprar, por ejemplo, los vestidos típicamente bolivianos. Yo haré este, ¿eh? Ya lo digo, cuando estuvimos juntos en Sucre, ustedes van a decirme cuál es el mejor material para comprar de frío, porque hay muchos hermosísimos desde ahí, porque lo he visto en internet. Entonces yo quiero un bien exterior, yo quiero comprar un bien exterior. Estoy atraído por el vestido boliviano que realmente me hace protección del frío. O mismo hay otros bienes exteriores que yo quiero poseer, adquirir. Por ejemplo, el conocimiento. Ustedes están aquí para esto, para la adquisición de este bien exterior. Por lo tanto, siempre que tenemos en vista los bienes humanos, las clases de bienes humanos, tenemos presente que el bien que para nosotros es el bien más importante, más elevado, vamos a llamarlo con Aristóteles, es el bien último porque define nuestra forma de vida, define quién somos, nuestra identidad social, es arquetípico y también es causa de los demás bienes. Y los otros bienes corresponden a él. Y este es, según nosotros, un bien para nosotros también y para otros. Por eso, por ejemplo, ustedes conocen mucha gente que es avarenta, gente que solo piensa en dinero. Ustedes piensan, ah, aquel tipo es un avarento, solo quiere dinero, riqueza, porque para él la riqueza es el más importante y la riqueza define su forma de vida, su imagen social, su identidad social y todo lo que él es en su vida, porque este es el bien más elevado para él, en lo que quiere, porque él cree, acredita, cree, está convencido de que la riqueza es el bien más elevado para él y también para los otros. Y por lo tanto sus relaciones son basadas en esto bien último. Lo mismo para los alcohólicos. Mi bien más elevado es la bebida. Yo no puedo pasar un día sin, no sé, cualquier bebida, whisky, vino, cerveza, algo, birra. Entonces toda la vida de él es la bebida. Y él cree que este es el bien más elevado, va a hacer todo, va a gastar su dinero, el dinero de la familia, va a destruir su lar, su familia, porque este es el bien más elevado. Fíjense que el bien último es para esta persona un arquetipo de su vida. Pero las mociones que lo cargan hasta allá, hasta el bien, pueden ser de distintas órdenes, porque el orden que va a llevarlo hasta la bebida es la apetencia, el apetite concupiscible. El avarento es el deseo de conquistar por orgullo, soberba y también avaricia, porque la avaricia no es un vicio da solo, es un vicio que exige una conexión con otros vicios y por lo tanto él quiere dinero ¿para qué? Para mandar y para ordenar cosas según sus conveniencias.
y por lo tanto la riqueza es el bien más elevado, pero no es solo. Porque sí, tengo 2 millones de dólares. ¿Para qué? Para nada. No, no es así, ¿no? Aunque pueda haber situaciones patológicas. Alguien que ya está con 3 billones de dólares y quiere más, y más, y más, y más, y no está cagando para su vida. Solo quiere esta cosa, ¿sabes? Es una patología. Fíjense que los bienes más perseguidos son los bienes que definen las patologías en la racionalidad ordenada de la vida humana. Esto es muy importante en este momento, tenemos presente. ¿Ok? Bueno, vamos a parar un poquito aquí. Voy a pasar la palabra a Nicolás. Después vamos a hacer un intervalo y después volvemos. ¿Ok? Nicolás, por favor. Hola Marcus, ¿se me escucha? Y también WhatsApp. Después WhatsApp. Por favor. Sí, sí, Nicolás, por favor. Te Perfecto. escucho. Yo tengo una consulta sobre esta parte última de la metafísica, que se habla de Aristóteles, de la metafísica de la moral, si se quiere. A ver, en Platón queda claro, digamos, que es su filosofía es más trascendental, ¿no? Respecto al bien, y el bien es una forma ideal en la que un acto participa o no, ¿no? Aristóteles entendería que es más inmanente, si se quiere decir, su filosofía en el sentido de que el bien está en el acto mismo, en su realización, como bien decías. Pero de ahí me surge la consulta, ¿cómo puede existir el bien en sí mismo, como este bien supremo o el bien del acto ideal, si la única forma de realización de ese bien sería en un acto, ¿no? O sea, ¿cómo podría existir un acto ideal si no tiene esa materia realizada, entendiendo que Aristóteles propone el chileimorfismo, ¿no? Muy Eso. buena pregunta, Nicolás. Espectacular. ¿Ok? Nosotros vamos a responder cuando volvemos del intervalo en un modo más atento. Pero yo voy a empezar a responder ahorita. Para Aristóteles, hay que distinguir el bien último desde un punto de vista ilemórfico, como ha dicho tú. Por lo tanto, el bien como, digamos, algo que es realizado habitualmente en la vida humana. Y otra cosa que es la dimensión especulativa y metafísica del bien. Porque en esto segundo sentido, para Aristóteles, el bien es un concepto, no es una forma pura e inteligible que está en un otro mundo, porque esto para Aristóteles no existe. Para Aristóteles la forma y la materia están en este mundo, en el mismo mundo. Y la forma está conjugada a materia. Pero nosotros somos impelidos a encontrar por relaciones de identidad, similitud y diferencia en los individuos un pertenecimiento a un género con sus diferencias específicas. Y por lo tanto, las especies son definidas por la forma. Y por eso, desde un punto de vista de la, de la física, decimos forma. Desde un punto de vista de la lógica, decimos especie. Desde un punto de vista de la metafísica, decimos esencia. Pero estos tres conceptos son conjugados ontológica y gnosiológicamente. Porque para Aristóteles, cuando hablamos del bien en esta acepción metafísica, esto es solo una investigación conceptual, no ontológica de un mundo para allá, porque el bien es predicable en los actos humanos. Por eso no podremos hablar ni tampoco conceptualmente de los bienes,
sin la presencia siempre presente, perdón por la redundancia, de los actos humanos, porque en la causa ejemplar del bien es el acto humano, no la forma inteligible, como es el caso de Platón. No sé si he respondido tu pregunta, tu demanda, Nicolás. Por favor, dime. Sí, sí, muchas gracias. Gracias, querido. Bueno, voy a pasar la palabra a Gustavo y después al Alcides y entonces hacemos el intervalo. Tranquilo. Muy bien. Gustavo, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, querido. Mi pregunta es en dos partes. La primera es, ¿puede la ética subsistir fuera del campo pragmático? Y la segunda es si la ética tiene un fundamento ontológico o si la ontología responde a un fundamento ético. Ujú. Muy bien. Son dos preguntas muy, muy buenas. ¿Ah? La primera es, sí, la ética es un saber práctico y por lo tanto no es posible contemplar los bienes de la ética y los bienes que la ética enseña sin una realización en el propio contexto actual, o sea, en el propio contexto de la acción. Esta es una primera dimensión importante. La segunda cuestión, que también muy, muy importante y colegada, relacionada a esta primera, es que la ontología es el campo en que las categorías, o sea, la substancia, la calidad, la cantidad, el tiempo, la posición, la relación y todo eso, todas las categorías van a preparar el espacio donde el acto humano va a realizar los bienes según las circunstancias de tiempo y espacio que son presentes. Y por lo tanto, es absolutamente fundamental que una ontología del ser esté en la áncora del estudio de la ética. Diciendo de una otra manera, el mover desde una causa hasta un efecto, desde un principio hasta un fin, desde un lugar hasta otro, desde un lugar más conocido hasta el otro menos conocido, o al contrario, como sucede en la naturaleza, desde un lugar menos conocido hasta el otro más conocido. ¿M? Dependiendo de los lugares de donde vamos a partir para otros, siempre el movimiento puede ser calificado por las artes o por las ciencias. Por las artes, cuando tenemos la forma en el intelecto, vamos a producir una imagen, una representación de esta forma en el mundo exterior. Este es el primer tipo de movimiento. Después, la calificación del movimiento por las ciencias. En el primer caso, de la física, porque tenemos el movimiento de una causa hasta un efecto, y este movimiento puede tener dos posibles resultados, o la generación o la corrupción. En la ética vamos a tener de calificar aún más este movimiento, porque la generación o la corrupción son de naturaleza calificativa. O sea, no es la generación de un otro ser que es el mismo ser según ciertos principios, mas es además un otro ser que es el mismo ser según una calidad que es típicamente determinada por el intelecto y por lo tanto trasciende la física, la física. La ética va a perseguir estos modos de calificación de los actos humanos o, por el otro lado, de los vicios que son la corrupción de los actos humanos. Y al final, el estudio integrador de la ontología en sí misma, que el estudio del ser y sus diferentes modos de predicación.
porque el ser, según Aristóteles, como está en el libro Z de la metafísica, el ser se dice de muchos modos. Y uno de los modos es la usía, la substancia, pero hay otros modos de sí decir el ser. Por ejemplo, en la lógica, vamos a tener más adelante una clase de lógica y vamos a ver el ser desde un punto de vista proposicional, porque el ser se dice verdadero o falso según los atributos compositivos o divisivos del juicio, que es el segundo acto de la razón. Así que la calificación de los movimientos va a depender de las ciencias, de las artes y de los modos de saber que son especulativos, productivos o, en el caso de la ética, prácticos. Muy buenas noches, igualmente buenas noches a todos mis compañeros y compañeras. Bueno, yo tengo dos dudas, ¿no? La primera que voy a plantearla es la siguiente. Entiendo que, de acuerdo con lo que nos explicaba, bueno, a partir del pensamiento de Aristóteles, nos habla de que el intelecto puede tener, bueno, está clasificado en tres tipos: la teorética, la práctica y la razón técnica productiva. Entonces, ahora, un poco analizando, ¿no? Yo es lo que necesito para saciar mi inquietud, digamos, es si cada una de estas, o sea, señalando desde la primera, la teorética, la práctica y la razón técnica productiva, precede una de otra para lograr un resultado, ¿no? Es decir, llegar a este fin, ¿no? Porque, claro, la teorética es esa contemplación ideal, yo lo entiendo así. La práctica es ya el cómo se va a materializar a través del acto humano, y ya la razón técnica productiva va a provocar esta generación del bien, ¿no? Entonces, esa es la primera duda que quiero entender, si Ujú, realmente una va precediendo a la otra hasta llegar a la última. ujú. Y la segunda duda que tengo, partiendo de lo que nos mencionabas del aforismo, ¿no? Que se maneja que todas las acciones y todas las actividades buscan el fin, y el fin es todas las cosas que apetecen, ¿no? Por tanto, el bien es apetecible y atractivo. Pero Perfecto. el bien, entonces, puede estar influenciado por determinados factores, ¿no? Perfecto. Porque ese bien que va a buscar el ser humano, entonces puede estar influenciado de acuerdo a las costumbres, de acuerdo al contexto, al tiempo Ujú. y todo ello, ¿no? Entonces, no sé si el término correcto es llamarlo influenciado, o puede también provocar una determinación para que Perfecto. Esto determinada es, es puede mejor. Sí, buscar, sí. ¿no? Entonces, esas dos consultas, por favor, gracias. Muy buenas preguntas, Alcides. Muchísimas gracias. ¿Ok? Vamos a primera. Sí, hay una cierta, digamos, conexión de causa-efecto en las tres operaciones intelectuales. Lo digo porque cuando hablamos de la razón técnica del arte, estamos hablando no solamente de bienes que son producidos para fuera de nosotros. Nosotros también podremos producir bienes que son bienes intrínsecos no a la nuestra actividad, sino a la nuestra alma. Por ejemplo, podemos producir conocimiento, pero para producir conocimiento necesitamos aprender una o algunas artes que son condicionales para adquisición del conocimiento y por lo tanto, sea del conocimiento práctico, sea del conocimiento especulativo, vamos a tener de tener una razón productiva previa. Por ejemplo, hay una diferencia entre la arte que produce un bien físico externo y la arte que produce un bien que no es físico, pero sino que es inteligible. A la primera la llamamos de artes mecánicas, a la segunda llamamos de artes liberales, porque son artes que son libertas de la materia.
Pero esta liberalidad del arte liberal, perdón por la redundancia, pero es proposital, la arte liberal va a producir las condiciones por las cuales vamos a conocer el bien en la práctica y el bien del orden especulativo, porque con la adquisición de las artes liberales, como la gramática, la dialéctica, la retórica, sobre todo, vamos a pensar mejor y por lo tanto vamos a identificar mejor los medios y las condiciones para el acto que vamos a intentar realizar. Esto no significa todavía, y esto es muy importante, que la determinación del orden práctico de un ser humano dependa siempre de la adquisición de una arte liberal completa. Voy a darnos un ejemplo. Una persona puede ser muy versada en gramática y puede ser un canalla, una persona mal carácter, una persona despreciable desde un punto de vista moral. Y al contrario también, una persona puede ser buenísima, muy buena persona, pero además no es muy versada en gramática. Y en algunos casos, y yo lo conozco casos así, de personas que son analfabetas o semianalfabetas, pero son buenísimas personas, personas maravillosas. ¿Por qué? Porque la adquisición de las artes liberales y la razón especulativa no son causas necesarias para el acto humano moral, pero sí pueden ayudar enormemente, porque una persona con las adquisiciones de las artes liberales va a pensar mejor, esto seguro, y puede realizar los bienes humanos en un modo más elevado, con la ayuda de esta adquisición de los saberes. Por eso tua pregunta, Alcide, es muy buena. Pero fíjate que ah, la segunda pregunta nos aporta una otra dificultad, que es el facto de que la realización de los bienes humanos y por lo tanto la actividad que genera los bienes humanos en vida es siempre una actividad que tiene que tener el acompañamiento, la presencia del intelecto agente, del intelecto que está produciendo por conceptos y por imágenes conceptuales, por un lenguaje, por lo tanto, una confirmación de los actos humanos, de los bienes que son perseguidos. Por esto, el bien último, en este caso, es algo que va a depender de una habitualización, de un hábito. No es algo que vamos a hacer una vez, basta. Pero sí es algo que va a depender de un compromiso que el agente tiene que tener con el acto. Es un compromiso del agente y del acto. Y este compromiso posee no una independencia completa y absoluta, sino que posee una cierta autonomía, que es la autonomía del orden práctico delante del orden especulativo.
No sé si he respondido al sí de tu pregunta. Por favor, hágame saber si ha faltado algo. No, todo súper entendible. Muchas gracias. Gracias, querido. Muy bien. Tenemos que hacer cuatro evaluaciones para la disciplina. Dos parciales, un trabajo extra y una evaluación final. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. En el próximo martes, entre 18:30 y 19, ustedes van a entrar en el sistema para responder a 5 cuestiones de múltipla opción que voy a poner. Ya lo he pedido a Ana Cecilia. Mañana voy a preparar y enviar a ella y ella va a poner en el sistema. Y ustedes en martes, a 30 minutos antes de nuestra clase de martes, ustedes entran en el sistema y responden muy rápidamente estas cuestiones. Cuestiones muy simples sobre cosas que hemos hablado en las clases. ¿Ok? Sobre la primera de la semana pasada y ahora también de lunes. Así que son cuestiones muy prontas, no van a ser nada difícil. Son cuestiones que, digamos, guardan conexión con nuestra clase, con lo que estamos haciendo aquí. Y esto va a ser una parte de la evaluación, porque así requiere la universidad. Entonces es un tipo de procedimiento que tenemos de hacer y, bueno, hemos pensado que esta quizás sea la forma más tranquila, más dúctil para empezar. Tranquilo, puede ser. Yo voy a prometerlos que las cuestiones van a ser tranquilas. Algo que hemos hablado, estamos hablando aquí en la clase, pero tranquilo, sin mucho problema. Yendo al punto, la universidad exige el sistema tres evaluaciones, que son dos parciales, como ha explicado el profesor Marcus, y un examen final. Sería 25 cada parcial. Estamos siguiendo el modelo que me han pasado en la U virtual, ¿no? Y 30 puntos el examen final. Ahí serían 80 puntos. Y 20 puntos son evaluados independientemente por el facilitador. En este caso tenemos la facilitadora. Ella va a diseñar un trabajo para ustedes y les va a avisar con tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante. Igual, nosotros venimos de la escuela brasileña, ¿no? Yo he estudiado ahí he conocido a Marcos, ¿no? Casi 20 años en Porto Alegre, una increíble ciudad, ¿no? Y los exámenes, cuando yo di sobre Aristóteles, sobre la metafísica, eh, nos daban una pregunta y teníamos 3 horas para desarrollar y podíamos salir al jardín y todo esto. Eh, Aquí es diferente, es un examen de selección múltiple, ¿no? Entonces, eso es más, ah, mm, es diferente la perspectiva, ¿no? Entonces, van a ser 5 preguntas. Yo le pedí a Marcus que igual nos diga sobre qué temas va a entrar, cuáles van a ser los contenidos, ¿no? Él ya subió materiales, ¿no? Está el plan que él elaboró para la materia, un plan hermosísimo, pensado de forma bien ambiciosa y que lo está llevando a cabo muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las temáticas, Marcus, que crees, digamos, que hoy día les podrías ya indicar a los alumnos como los contenidos que tú les tomarías en el examen? Solo los contenidos que hemos visto en clase. Por lo tanto, las anotaciones de ustedes y sobre todo los handouts. ¿Por qué?
porque esto me parece es una forma de hacer una evaluación con criterio objetivo. O sea, solo contemplamos en la evaluación lo que hablamos en clase, nada más. Por eso para la evaluación de martes va a ser lo que hablamos en la clase pasada, que es el handout, por eso clase 1 y 2 que está en el sistema, y este handout que estamos a ver hoy y que vamos seguramente continuar a ver en la próxima aula, con un poco de adiciones. Entonces, las clases de última, esta y de lunes van a ser las materias de la evaluación parcial 1 de martes. 5 preguntas sobre los temas de los handouts. Vamos a hacer así. Yo hablaré por 15 minutos sobre este punto 3, ¿ok? Nosotros vamos a dejar el punto 4 para la clase de lunes, porque no tenemos tiempo para todo esto. Es a mucha cosa a volver. Así que vamos a ver el lunes el punto 4 en adelante con la adición de los problemas centrales del libro 2 de la ética nicomaquea, que es el problema de la felicidad. ¿Ah? Fíjense que la felicidad normalmente es identificada como el bien final o el bien último para los seres humanos, porque cuando uno dice el bien último para mí es esto, esto significa que si este agente, este ser humano, realice en su vida el bien último y entonces lo ha hecho, bueno, en este caso se considera como alguien feliz. Y puede decir, soy una persona feliz porque he realizado en mi vida el bien último. Pero las opciones que tenemos de bienes últimos, todas ellas conducen a la felicidad. Por ejemplo, si mi opción para el bien último es sé, la bebida alcohólica, por ejemplo, yo seré feliz por ser alguien que bebe todos los días o mi bien último es el dinero, la riqueza, las poses o las honrarías, porque la persona tiene una inclinación para la vanidad y todo eso. Entonces, cree que ser una persona que disfrute del honor, de que según ella los otros le prestan honores, es el bien último para esta persona. Entonces, esta persona será realmente feliz. O sea, todos los bienes, independientemente de qué clase de bien se estamos a hablar, conducen a la felicidad o no. Esta es una cuestión muy puntuada por Aristóteles, porque según el filósofo, y voy a permitirme utilizar el cualificador que Tomás de Aquino ha utilizado para él, filósofo, o estagirita, que es um, su nombre convencional, porque él ha nacido en Stagira, por eso. Entonces, para Aristóteles, la mayor parte de las personas, sean personas no calificadas, sean personas más calificadas, dicen que el bien supremo es la felicidad. Entonces, aquí, en estos casos, ya lo tenemos una respuesta, que es la felicidad normalmente se identifica como el bien último o el bien supremo
para los seres humanos. Pero hay un desacuerdo sobre lo que es exactamente la felicidad. Y hay opiniones muy distintas sobre lo que es o lo que son los bienes que conducen a la felicidad. El Aristóteles ha dicho en el libro 1 que la mayoría piensa que la felicidad es placer, riqueza, honores. Esto es lo que demarca la sociedad en el sentido más económico, porque incluso Aristóteles ha hecho una división en la comunidad humana en grados. La primer comunidad humana es de naturaleza económica, Homo o economicus, lo que sobrevive del oikos, de la casa, del medio de subsistencia de la especie. Lo que los latinos también hablaban con la palabra labor. Y los griegos llamaban de oikonomos o oikonomía, la regla de la casa o la regla de los medios de subsistencia de la especie humana. Por eso la economía está bajo el primer nivel, el primer grado. Y ahí están estos tipos o modelos de bienes como el placer, la riqueza, y también en algún modo los honores, porque la clase de los comerciantes, la clase rica, la clase más abastada, las élites, la tienen en consideración para que después se vaya hasta una segunda, hasta un segundo plan, un segundo grado, que es la comunidad de los relativos o de los comerciantes que hacen con que la riqueza sea no solamente privada, sino también de la ciudad, de la polis. Que la polis se queda una polis próspera, rica, como es Atenas, pero también Alejandría, Constantinopla y otras ciudades. Constantinopla, obviamente, después. Y así son las grandes civilizaciones que se desarrollan según estos grados. El primer grado, la subsistencia, el mundo del labor. El segundo grado, el mundo del comercio, de la economía política, por decirlo en términos contemporáneos. Y en el tercer nivel, el tercer plan, ahí está la ágora o la comunidad política propiamente hablando, donde los honores son más importantes. Un político, un ciudadano, un son político. En Atenas se destaca por el logos y por la palabra, porque como ha dicho Hannah Arendt, en su condición humana, la política es el espacio público de la palabra y de la acción, el mundo conjunto del agir humano o el mundo del agir conjunto de los seres humanos. Así lo ha dicho Hannah. Y si el mundo del labor, el espacio de la necesidad, el mundo de la palabra y de la acción, que es la política, es el mundo de la libertad. Esto ha dicho Hannah. Y si guardamos, si fijamos nuestros ojos en Aristóteles, vamos a ver
que la mayoría piensa que la felicidad es el placer, riqueza, honores? Bueno, porque la mayoría está inserida en estos distintos grados o contextos sociales y también institucionales a la vez. Pero hay otros, como Platón y sus discípulos, que sostienen que existe un bien en sí que es causa de todos los bienes, que es la visión metafísica que estábamos hablando antes. Aristóteles no va a negar que estas posiciones no tengan alguna utilidad y alguna importancia en el mapa de los conceptos filosóficos. Por lo contrario, Aristóteles ha mucho respeto, sobre todo por su maestro que es Platón, seguramente. Querido Marcus, discúlpame, me piden Gonzalo. que lo pongas por favor en proyección la diapositiva en grande, porque no consiguen ver en chiquitito. Ah, no, École, ahí, école. ahora mejor, Mil gracias. por Era favor. eso, ¿no? Perdón porque no lo sabía de este, ¿eh? Me perdonen. Se estaba, digamos, pequeña. Allora, entonces, quiero decir, eh, en la próxima clase vamos a ver cómo Aristóteles va a responder el vínculo sobre la felicidad y el bien, lo que es exactamente los bienes más elevados y por lo tanto la felicidad, cuál es la respuesta de Aristóteles. Y al final vamos a ver también el libro 2 donde Aristóteles hace una distinción entre dos tipos de virtudes: las virtudes intelectuales y las virtudes éticas y prácticas. Esto va a ser muy importante para lo que va a venir en las clases posteriores, cuando vamos a entrar en los tipos de virtudes, en las partes potenciales de estas virtudes, en sus corrupciones, que son los vicios humanos, y de qué manera Aristóteles va a construir digamos, un edificio que se llama frónesis o prudencia en latino, que es la virtud más importante de todas en el mundo de la ética o en el mundo del obrar humano o en el mundo del acto humano. La virtud de la prudencia va a ser el coronamiento del libro Ética Nicomaquea, porque en el libro sexto la prudencia irrompe, despunta como la virtud condicional para todas las otras. Hasta la prudencia vamos a tener una estrada, un camino, una ruta. Y esta ruta empieza aquí con el problema de la felicidad y del bien humano. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Mi Dale. pregunta más que todo es un tanto para preparar para el examen o para las pruebas que vamos a tener. Estoy agarrando un libro que es el Moral a Nicómano o lo que está como Ética a Nicómano. Este es de una Nicómaco. editorial Nicómaco, es Ujú, de Aristóteles, ¿no? Este es editorial Universo. Difiere, digamos, en las formas de redacción con la que está entregada en el que me han dado en PDF. ujú, Dice, y es bilingüe la que han dado, ¿no? Y digamos, la forma en el castellano que utiliza ambas es diferente y también es diferente de la editorial Gredos. ujú, Por ejemplo, la editorial Gredos tiene la misma, esa numeración que tiene al costado de 1094 A, 5, ujú, 10, etcétera, la numeración que es estándar, pero tiene los títulos, ¿no? Dice, por ejemplo, libro uno sobre la felicidad, introducción, toda actividad humana tiene un fin. Y el ujú, otro librito dice, el bien es el fin de todas las acciones del hombre. Son sinónimos, ¿cierto?
pero a efectos de Correcto. prepararme esto de estudiar en forma personal, o sea, Ujú. del No hay estudio. ningún problema, hermano. No Claro. hay ningún Lo que problema. quería saber es exactamente, por ejemplo, he visto los tres libros que tenemos que leer para el lunes, ¿no? O sea, eh, no es mucho, pero también la única parte que me perdí fue la comparación de la lectura que hizo bilingüe, citando a la República del Ujú, día en la primera clase, donde está en griego y en portugués. Usted hizo ujú. la traducción al castellano. Entonces, el profesor Tinejeros les dijo, en gredos, ¿qué parte, qué números son para que la anotemos? O sea, esa partecita también quisiera, por favor, que nos actualicen para que podamos Perfecto. pueda comparar, digamos, con las ediciones impresas, ¿no? O digitales que han pasado. Ujú. Y quisiera, digamos, para el examen que diga ustedes, o sea, para tener uno son las clases grabadas, el handout, esto, uno Ujú. como referencia para estudiar y Ok, leer capítulos no, tantos no de te ambos libros. preocupes. Yo lo te digo, no te preocupes con la edición y ni tampoco con la numeración. Esto no importa. O sea, importa evidentemente para el estudio más profundo de la obra desde un punto de vista etimológico y filológico. Pero para nuestras pretensiones en esta clase introductoria de ética antigua, no vamos a tener esta exigencia de saber exactamente el enderezo según Becker o los otros comentaristas de Aristóteles, porque esto va a suplantar nuestra propositura. Nuestra propuesta es material, es la materia. Así que una edición puede aportar un término, otro, pero la idea es el más importante. Obviamente hay ediciones mejores que otras, ¿sabes? Por eso, la edición Gredos, por ejemplo, es excelente. Es una edición que para mí, a mí me gusta muchísimo. ¿Ah? La edición que está en el que Gonzalo ha puesto es una edición espectacular. Hay ediciones mejores, otras ni tanto, pero en este momento la lectura por una otra edición no va a ser un problema, porque el handout va a contemplar la idea matriz que está presente aquí y acolá en todas las ediciones, al menos las ediciones que son, por decirlo así, técnicamente auténticas. Para que queden tranquilos, principalmente Iván, que nos ha hecho la edición principal, es la que trabaja Marcus en la clase. Y se apoyen en otras editoras, esa que está en nuestra biblioteca, como también hay una muy buena de Tecnos, hay otra de Aguilar y demás, ahí ustedes escogen. Pero lo central es lo que Marcus está traduciendo y están en los videos. Gracias. Perfecto. Claudia ha hecho una pregunta. ¿Por qué es un problema la felicidad para los antiguos filósofos? Muy bueno. Porque, Claudia, la felicidad es comprendida como lo que hace la realización e el sentido de la vida de las personas. O sea, mi vida tiene sentido porque soy feliz, pero soy feliz porque realizo un bien y por eso encuentro sentido. Los filósofos antiguos tenían mm, la necesidad de responder o de llegar a una respuesta más profunda sobre este punto. En la realidad, muy probablemente, este problema era un problema personal para ellos. ¿Ok? Pero esto no estoy seguro porque no es posible haber cualquier seguridad en esta respuesta porque no los conocemos, solo por sus escritos. ¿Ok? Bueno, Wilson, Gracias, por favor. doctor. Gracias, querida. Bueno, Wilson, por favor. mi pregunta es,
Cuando uno quiere investigar un determinado tema, ¿cuál es el método adecuado para usarlo? En un determinado caso, cuando se investiga del orden práctico al orden especulativo, de lo conocido a lo desconocido, Ujú, o del orden práctico a lo metafísico, más o menos, ¿cuál sería el método adecuado cuando uno quiere investigar algún tema, ¿no? Esa sería mi ujú. pregunta. Muy bien, muy buena pregunta, Wilson. La respuesta es, el método más adecuado para las ciencias de la naturaleza es lo que los antiguos llamaban de epágoge, inducción. Vamos a partir de los concretos y por observación hacer generalizaciones, conceptos generales que puedan explicar un contingente grande de individuos que tienen movimientos semejantes según los mismos principios, con conclusiones idénticas o semejantes. Pero cuando estudiamos el método, desde el punto de vista de la teoría del método, o el método como la capacidad de mostrar algo o demostrar probablemente algo, tenemos que tener presente un otro método que los antiguos lo llamaban de silogismo. Y por lo tanto, la dialéctica, que es la lógica mayor, o la lógica menor, parva, que es la doctrina de la demostración, son las metodologías utilizadas ahora para las ciencias especulativas, en el caso de la demostración. Ahora, para las ciencias prácticas es el caso de la dialéctica, del silogismo material o de la conclusión probable o plausible que podremos obtener desde un razonamiento práctico. Entonces, en cada orden de los saberes hay una metodología subyacente porque, como ha dicho Aristóteles en los tópicos, el método siempre acompaña el objeto. Y por eso tenemos la necesidad de escoger el mejor método para la noción, o sea, para la ciencia de los objetos, sean objetos prácticos del acto humano, sean objetos trascendentales del mundo o del orden especulativo. Así que esto es muy importante, tenemos presente la necesidad de método, así que te agradezco muchísimo, Wilson, por tu pregunta, porque es muy importante. La última pregunta, entonces, Gracias, tenemos profesor. Luis, por favor. Luis, la última pregunta porque tenemos dos Sí, minutos. Dylan, vamos a ¿logran tener de dejar escucharme? para lunes. Hola, ¿me escuchan Luis, ahora? te escucha. Sí, Perdón, sí, ¿ahora sí, sí me sí. escuchan? Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, profesor. Bueno, Dos por favor. preguntas, ¿no? Me preguntaba, ¿la felicidad solo depende del carácter del sujeto o también de la fortuna, ¿no? Es decir, ¿qué papel juega la fortuna en la felicidad del sujeto? Y por otro lado, si la felicidad es, bueno, en realidad, ¿qué es la felicidad? ¿Una disposición? ¿Es un sentimiento? ¿O es una actividad que se sostiene a lo largo del tiempo, que requiere una serie de virtudes? Exactamente, ¿qué sería la felicidad en ese sentido? Te respondo muy rápidamente. La felicidad no es un sentimiento, la felicidad no es tampoco la fortuna solamente, aunque la fortuna sea importante. Sino que la felicidad es un bien que por el intelecto somos capaces de conocer y realizar. Esto vamos a ver más profundamente en la próxima clase, seguramente. Pero esto es una respuesta, digamos, inmediata, muy, digamos, genérica de lo que vamos a profundizar en la próxima clase. Porque tu pregunta hace el puente por lo que vamos a ver en la lección próxima. Les agradezco muchísimo por la presencia. Ha sido un gusto estar juntos. Les deseo un excelente fin de semana, un final de semana muy bueno.
Volvemos lunes a las 18:30 para juntos respondernos preguntas y a las 19 para la clase. Y martes tenemos la clase tenemos la evaluación 18:30 19, 19:25 clase con Ana Cecilia, 19:25 hasta 21:30 clase conmigo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Perdón, disculpe, profesor, Ana, sobre por esto. favor. Sí, lo que pasa es que me están haciendo la petición que hay mucha gente que no puede estar 18:30 para rendir el examen, sino Mm, directamente a las 7. Entonces hay ese problema y no sé si podría hacer el as- examen tal vez o pensarse Perfecto, para un Ana. periodo dentro de clase. Ujú. Perfecto, Eh, hacemos mejor. Vamos a hacer el examen de las 19 a las 19:30. La clase de Ana de las 19:30 a las 19:55. Y después mi clase. el día martes el examen y recordarles que el lunes es el horario que hemos destinado para conversar y también va a estar la facilitadora, ¿no? De 18 a 18:45 todos los lunes estamos para ver todos los temas, desde algo que les haya pasado en lo burocrático que les podamos ayudar, hasta las preguntas pendientes que salen de los videos y dicen, ¿en dónde está Marcus? Los lunes de 6 a 6:45, ¿no? Eso. Perfecto. Perfecto, mi hermano. Muchísimas gracias, queridos. Un gusto, un abrazo fuerte. Nos vemos entonces lunes. Ana va a ver si es posible esta realización del examen, de la evaluación parcial el martes a las 19. Muy bien, gracias, queridos. Un abrazo fuerte. Hasta prontísimo.